Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, Serimar con los ojos llorosos o así, pues le preguntaba, este, ¿por qué le pasó? Y él decía, pues es que dice que le duele mucho la cabeza. Y ya, o sea, era todo lo que decía. Entonces van caminando ya frente al terreno baldío, es cuando oyen que él acelera. Nayeli, que ya pues por no sé, dice, yo no sé por qué corría hacia la derecha, y Serimar siguió corriendo derecho y a ella fue a la que la impacta. No ha sido pronta, pero sí tenemos que garantizarle esa justicia y esa memoria a una víctima que fue asesinada cruelmente por una persona en quien ella confiaba y a quien ella amaba y que nunca se imaginó que él le fuera a causar ese daño. ¿Sí? En un país donde la violencia afecta a todos sin distinción de género, hoy nos reunimos con Sandra Soto para reflexionar sobre el caso de su hermana Serimar Soto Azúa, una joven cuya vida fue abruptamente truncada por la persona en quien más confiaba, su prometido. La historia de Serimar es un recordatorio doloroso de cómo el peligro muchas veces se encuentra en el círculo más cercano. Lo que prometía ser una vida llena de sueños compartidos y planes a futuro se convirtió en una tragedia que dejó a su familia devastada y en busca de respuesta en medio del dolor. Mi nombre es Sandra Soto, soy hermana de Serimar Soto Azúa, quien fue víctima de feminicidio en Torreón, Coahuila, el 28 de enero del 2017. Serimar era mi hermana menor, es la quinta hija del matrimonio de Sergio Soto y de María Azúa. Su nombre es compuesto, Ser de Sergio y María y Mar de María. Y pues fue una niña que fue muy deseada, que fue muy amada desde pequeñita, fue un ángel para nosotros, nos dio mucha alegría y y pues hoy no está con nosotros. Ella se enamoró en la adolescencia y se relacionó con el papá de Romeo, y por la temprana edad que tenían ambos, pues la relación no funcionó y Serimar regresó a mi casa protegida por mis padres para que ella continuara sus estudios, con el apoyo de toda la familia, ¿verdad? Para que ella pudiera seguir avanzando en su progreso personal, y profesional. Y pues ella estaba estudiando como cultora de belleza, y se dedicaba al mundo de la belleza en cuanto a maquillaje, peinado, y al mismo tiempo terminó su prepa, estaba por presentar examen en la normal para maestras y posteriormente conoció a Jorge. Aparentemente Jorge era una persona pues que parecía como fuera una persona normal, ¿verdad? Que estaba trabajando, había tenido una relación anterior también, tuvo una niña de la cual pues también esa relación se había fracturado, y pues él se hacía cargo de su hija y pues parecía que era el hombre ideal porque era un poco mayor que Serimar, pero pues era un muchacho que trabajaba, que era padre soltero, que se hacía responsable de su hija, la llevaba a la escuela, la mantenía, era amoroso con su hija. Y entonces nosotros pensamos que él pues iba a hacer un buen clic con mi hermana, porque pues aparentemente la quería mucho. Esa era la impresión que nosotros teníamos. Ellos duraron aproximadamente como cerca de 3 años de novios. Entonces todo parecía marchar bien. Él la quería mucho, siempre la consentía mucho. Era lo que nosotros veíamos, ¿sí? Lo que nosotros podíamos percibir cuando nosotros los veíamos, cuando convivíamos con ellos, lo que veíamos ahora en las redes sociales, ¿verdad? Siempre él era muy consentidor, siempre era muy protector, le daba respaldo también con Romeo, y que era el hijo de mi hermana, y eso hacía parecer
pues que y tenían una relación especial, ¿verdad? Que Serimar había encontrado el hombre que necesitaba para continuar su vida, realizar su sueño de concretar una familia, que Romeo viviera y creciera con una figura paterna, ¿sí? Y pues le propuso matrimonio y todo fue también igual mucha felicidad porque él lo hizo con todas, así con todos los detalles. Se lo pidió enfrente de los amigos en un bar, y luego después de una forma formal con los padres de él y de mi hermana. Nosotros estuvimos en esa pedida. Y a partir de ahí fue cuando empieza a notarse el cambio un poco de Serimar, pero sin que se note como miedo, sino ya ahora que sucedieron los hechos, pues atamos cabos, ¿verdad? O sea, a Serimar sí la llegamos a ver en ciertas ocasiones triste, con cambios de ánimo, pero pues siempre era una cuestión de, pues es que estoy enferma, me siento cansada, así cosas que no tenían nada que ver, ni que nos levantaron los ánimos pensando que él tuviera una conducta violenta con ella. Entonces, por ejemplo, llegamos a ver que ella tenía pues algunas lastimaduras en sus manos o así, pero pues decía es que me quemé con un plato de menudo o me torcí el dedo, me machuqué, me duele la cabeza, o sea, cosas muy sencillas que no ameritaban que nosotros nos pusiéramos alertas, ¿verdad? Y como nosotros también nunca vimos de parte de él ninguna escena violenta, pues nunca nos pusimos tampoco a la defensiva, ¿no? No, es que te digo que él hizo muy bien su trabajo. O sea, él montó un escenario muy especial y en el que no parecía que todo marchaba normal. O sea, en ningún momento levantó ningún tipo de sospecha en el que nosotros pudiéramos, pues, ni mi mamá ni nosotros pudiéramos percibir algo. Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, Serimar con los ojos llorosos o así, pues le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y él decía, pues es que dice que le duele mucho la cabeza. Entonces, pero no se tomó nada. Sí compramos unas pastillas. Y ya, o sea, era todo lo que decía. Entonces, bueno, pues ya, Serimar no decía nada, se tomaba otras pastillas, ya le preparaba a mi mamá un té y ya, mañana amanecía como si nada. Él regresaba, otra vez se volvían a ir a sus preparativos de la boda y entonces no había como algo que mi mamá pudiera decir, pues están enojados, ya no vino, ella se la pasa llorando, ¿sí? No había como esa. Yo creo que ellos tenían allá de forma separada, pues aquellas discusiones que después nos dimos cuenta que existían, ¿sí? Cuando haz cuenta que Serimar, pues, ella estaba muy bonita. Entonces en Torreón hubo como una época en la que el crimen organizado levantaba a las muchachas y se las desaparecía. Allá sonaba que se las llevaban para pues para que se fueran novias de esas personas, ¿no? Entonces mi mamá siempre tenía mucho miedo de que Serimar saliera y allá las muchachas por el calor pues se visten con chorcitos, con blusas sin mangas, ¿no? Entonces no es que anden así vestidas muy destapadas, sino que por el calor no la gente no resiste traer tanta vestimenta. Entonces pues así se vestía también Serimar. Entonces mi mamá siempre tenía mucho temor que llegara a pasar algo así. Entonces más cuando llegaba a ir a una fiesta o cosas así, entonces decía mi mamá que pues que siempre tenía el pendiente de que algo fuera a pasar. Entonces cuando Jorge la estuvo cortejando y le pidió el permiso para que fuera su novio, mi mamá le dijo, ay, qué bueno, fíjate que me da gusto que vayas a ser el novio de Serimar porque yo tengo mucho pendiente de que ella ande sola y así contigo, pues cuando menos tú la vas a cuidar, la vas a acompañar. Él traía carro, que fue con el que la asesinó desgraciadamente, la vas a llevar, la vas a traer y me da mucha tranquilidad. Y él le dijo, sí señora, no se preocupe, usted no tenga pendiente, yo se la voy a cuidar, yo se la voy a proteger de ahora en adelante. Y mi mamá hasta se sintió contenta de que
Serimar iba a comenzar una relación con él, porque él le dio esa tranquilidad. Entonces, desgraciadamente las cosas se volcaron de otra forma y fue él el que le quitó la vida. Entonces, te digo, nosotros no nos dimos ningún tipo de cuenta. No hubo detalle que nos levantara las antenitas ni nada. Y y el asesinato nos tomó por sorpresa. Y aparte de que la familia de ellos también hicieron como todo ese show en el que pareciera como si hubiera sido un accidente, o ellos intentaban que eso sucediera. Él era músico, tocaba en un grupo de norteño banda. Al menos en lo que decía Serimar es que el grupo era de él y tenía un socio. Hoy actualmente no te puedo decir porque nada de lo que él diga hoy tiene validez. O sea, la verdad no le creo nada. Sí. También decía que aquella mujer con la que había sido su mujer, con la que tuvo la hija, lo había abandonado por irse con otro hombre y le había dejado a la niña. Tampoco le creo ya hoy, después de que asesinó a mi hermana. Tal vez a lo mejor también la violentaba y ella por eso se fue y le dejó a la niña. O sea, hoy ya no le creo nada. Todos esos momentos que públicamente retrataban a la pareja perfecta contrastaban brutalmente con la realidad que se vivía a puerta cerrada, detrás de las sonrisas en redes sociales y las apariencias ante familiares y amigos. Se escondía un claro caso de abuso doméstico. Poco a poco, la presión psicológica, el control y el maltrato emocional fueron escalando hasta alcanzar un punto de quiebre. Bueno, pues cuando pasa el 28 de enero del 2017 que nos comunican del supuesto accidente, fue su papá el que me marca por teléfono. Entonces, cuando me dice que tuvieron un accidente, que habían chocado con un tráiler, pues obviamente la noticia a mí me impacta y cuando se la tengo que dar a mi familia, pues tantito más que no sé cómo decírselo. Y pues cuando nosotros llegamos al hospital, ellos estaban esperándonos ahí, el papá y la mamá de Jorge, y ellos argumentaban que cuando ellos habían llegado al sitio del accidente, a Serimar la estaban subiendo en la ambulancia y a Jorge ya se lo habían llevado y lo andaban buscando en donde estaba, porque nosotros obviamente preguntamos por la salud de Jorge, preocupados, ¿no? Entonces ellos siempre manipularon la información. La primera vez nos dijeron que fue de esa forma y luego como a la media hora, cuando nosotros llegamos al hospital, resulta que no habían chocado con un tráiler, habían chocado con un modelorama. Otra vez la versión la cambió el señor. Y ahí fue donde a mí me empezó a causar como que está pasando. O sea, no es normal estar cambiando de versiones, ¿no? Sino me empezó a choquear y yo pues sí empecé a cuestionarlo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cambia la versión? Y luego pasamos con la doctora que la atendió o que nos dio el informe de la salud de mi hermana y nos dice otra versión. O sea, en el transcurso de 1 hora y media hubo 3 versiones. Entonces, la doctora ahí nos dice que las lesiones que Serimar tenía que eran de mucha gravedad, ¿verdad? Ella tenía todo su cuerpo policontundido y una fractura severa en el cráneo muy fuerte. Y nos dice que pues Serimar tiene todas esas lesiones, describe cada una de las lesiones y nos dice que ella pues está muy grave y que esas lesiones no corresponden a un accidente vehicular, que ella había escuchado cuando la amiga que acompañó a Serimar en la ambulancia había comentado a unos policías que el novio les había aventado el vehículo y las había impactado con el vehículo, pero que a ella pues no le había pegado. Y entonces a mí ahí otra vez vuelve a sorprenderme porque pues yo no sabía que Serimar iba acompañada por una amiga, ¿verdad? Y mucho menos que él les había aventado el vehículo y que la doctora fue la primera que nos dijo que ella había escuchado cuando la amiga le dijo que a los policías y que efectivamente las lesiones que Serimar tenía coincidían con el relato de su amiga. Entonces, la amiga en ese momento no estaba en el hospital. La misma doctora nos dijo que las policías se la habían llevado para declarar. Y
y que pues lo que se tenía que hacer era trasladarla a un hospital particular. Así lo hicimos con las indicaciones que nos dio la doctora, porque Serimar ingresa a ese hospital como a la 1:50 de la mañana. Cuando nosotros acudimos después de la llamada del papá de Jorge, fueron como cerca de las 7:40 de la mañana. El reclamo de la doctora es por qué apenas estábamos yendo. Y yo le digo que es porque apenas nos acaban de avisar. Entonces la llamada del papá de Jorge fue hasta las 6:40 de la mañana. Todo ese transcurso de tiempo, desde que ella ingresa al Hospital General, de la 1:50 hasta las 6:40, la familia de Jorge guardó silencio en cuanto a la salud de Serimar. Pues por obvias razones, ahora lo entendemos, por proteger a su hijo. Entonces, eso puso en riesgo la salud de Serimar, mermó también para la delicadeza de las lesiones que tenía, y pues finalmente tuvo el resultado que ellos estaban esperando, ¿verdad? Que Serimar perdiera totalmente la vida, porque pues ese ligero aliento de vida que tenía, que le restablecieron los signos vitales a través de una máquina, pero pues el daño era muy grave. Entonces no tuvo tampoco la atención adecuada y pues Serimar perdió la vida. Hospitalizada una semana, pero ella siempre estuvo conectada en un respirador. En cuanto le desconectaron, porque ya le habían decretado la muerte cerebral, ella perdió la vida en unas horas siguientes. Entonces, si no le hubieran conectado, ella hubiera muerto específicamente ese día. Con las versiones cambiantes sobre lo que realmente había sucedido, la familia de Serimar no solo enfrentaba el dolor de la incertidumbre, sino también una de las decisiones más desgarradoras de su vida: aceptar el diagnóstico de muerte cerebral emitido por los médicos. Fue instrucción de hecho, nosotros nos resistíamos a desconectarla. Haz de cuenta que cuando ella entra, pues entra muy crítico su estado de salud. Y yo me imagino hoy en día, ya que leo la autopsia, el parte médico y todo, el ingreso al hospital, las lesiones y todo eso que presentaba Serimar. Ella desde el primer momento, el doctor cuando ingresa al hospital, ahí le pone detrimento neuronal. Entonces ellos ya sabían que Serimar iba a morir. Entonces solamente como que pues es su obligación como vigilantes de la salud, ¿verdad? Pues agotar todos los recursos para conservar la vida. Entonces, me imagino que ellos la dejan conectada, esperando que se desinflame el cerebro para, pues, ahora sí cuantificar los daños. Y precisamente eso sucedió como a los 3 o 4 días, que fue cuando le declararon la muerte cerebral, ¿verdad? Que tuvieron la seguridad. Y nosotros nos resistíamos a ese diagnóstico. No lo podíamos creer. O sea, que Serimar estuviera en ese estado de salud. Y ya, pues finalmente con su cerebro sin vida. O sea, su corazón seguía latiendo porque estaba conectado a un respirador, ¿sí? Estaba trabajando mecánicamente con un aparato, pero pues su cerebro ya no tenía vida. Entonces, nosotros no podíamos creer que la persona que le juraba amor, que demostraba tanto amor, que era tan cariñoso y que era tan consentidor con ella, le hubiera quitado la vida, ¿sí? Con su vehículo después, porque ya para en ese momento ya sabíamos con exactitud lo que había pasado, porque ya habíamos tenido contacto con la amiga que presenció los hechos. Entonces nos resistimos y a Serimar le hicieron todo el protocolo para poderla desconectar. Pues es que es como que te vas dando cuenta. Nosotros estábamos día y noche en el hospital, toda la familia. Mis padres, mis hermanos, todos estábamos ahí en el hospital, día y noche desde que Serimar ingresó. Entonces ellos no se movieron ni un minuto del lado de su hija. Entonces como cada, no sé, hora y media el doctor entra a revisión y sale de un diagnóstico. Pues el diagnóstico siempre era crítico, ¿verdad? Entonces así fue como Serimar está pasando por una crisis, o ahorita solamente está respondiendo a 3 estímulos. Creo que estamos en una situación más difícil. O sea, fue como estar diciendo en diferentes momentos, cada vez se va poniendo peor. Entonces cuando ya salen a decirles definitivamente Serimar ya no presenta ninguna reacción a ningún estímulo,
creemos que ella tiene un diagnóstico de muerte cerebral y pues queremos hacer las pruebas para poder tener la seguridad. Y pues mis papás así, ya sabes, orando, rezándole a todos los santos, todos, ¿verdad? Esperando que sucediera un milagro, y pues eso no sucedió. Entonces cuando nos dicen, sí, no hay vida ya, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ella no puede continuar conectada a un respirador de por vida, porque no tiene ningún sentido. Y lo siguiente pues es desconectarla para que ya los órganos dejen de funcionar, porque su cerebro ya no tiene vida, entonces ya no tiene caso. Pero como nosotros pues desconocemos de la ciencia médica, ¿verdad? Nosotros nos resistimos a ese diagnóstico y no queríamos desconectarla. Entonces pues, solicitamos ese protocolo pues ahora sí que en palabras coloquiales de compruébame que ella no tiene vida, ¿no? Entonces le hicieron todas esas pruebas y haz de cuenta que pasan, la familia pasa, asignas a 2 o 3 integrantes de la familia junto con personal médico y hacen una serie de pruebas en la vista, en el olfato, en el dolor, para que pues tú puedas ver que no hay ningún reflejo. O sea, le dan golpes en la rodilla, el músculo ni el hueso responde, ¿sí? Le ponen un cotonete en el ojo y el ojo está abierto y no parpadea. Le pinchan un dedo y ella no muestra ningún estímulo de dolor. En cambio que si te lo hacen a ti, pues tú brincas, ¿no? Y es terrible ver esas escenas, que ella no responde a nada. Pues cuando hacen ese protocolo, una vez comprobado, pues la familia acepta desconectar la máquina. Y entonces, a las pocas horas, ella, pues su corazón dejó de latir. A ella le decretan la muerte clínica el 4 de febrero del 2017. Yo siempre digo que fue el 28 de enero del 2017 porque pues después de ingresar a un hospital y estar en ese estado crítico de salud, con todo tu cuerpo quebrado, tu cabeza quebrada, con detrimento neuronal, conectada a una máquina, pues ya no es vida. 8 días en el hospital sin tener conciencia de nada. Ella ya no volvió a mi casa ese día. Ella desde que se fue con Jorge fue la última vez que la vimos y ya no la volvimos a ver sonreír nunca, ni vimos el brillo de su mirada. Ella siempre estuvo con los ojos cerrados, siempre estuvo conectada en una máquina, su pierna estuvo colgada a un aparato porque la tenía toda fracturada y tenía una hemorragia muy fuerte de la cual le estaban cayendo la sangre en una bolsa, ¿sí? Y su cabeza tenía una herida muy grande aquí, que fue donde pues pegó con el pavimento. Y fue la que finalmente pues le quitó la vida. Todos sus huesos estaban quebrados y estaba siempre sedada por el dolor tan intenso que tenía. Entonces, eso no se puede llamar vida. Entonces prácticamente fue el proceso de la muerte del 28 al 4 de enero que fue lo que tardó Serimar en morir, ¿sí? Ese dolor, esa agonía que duró para poder dejar de existir por las lesiones que le causó Jorge. Obviamente es una situación que a nosotros nos rebasa, no sabes cómo reaccionar, estás confundida, no puedes creer que algo así esté pasando, que alguien que se sentó contigo, al que le tuviste confianza, que se sonrió, que comiste, que participaron en una Navidad, en un Año Nuevo, haya tenido el atrevimiento de causar un daño de esa naturaleza. Y es muy doloroso saber que ella ya no va a volver con su hijo, que ya no la vamos a volver a ver. Entonces, es un proceso que tarda en que nosotros lo podamos asimilar. Y pues de ahí empieza esta historia de lucha. La tragedia que envolvió a Serimar se volvió aún más confusa y dolorosa con el paso de los días, alimentada por las versiones contradictorias que ofrecían los padres de Jorge, su prometido. Cada día parecía traer una nueva historia, una nueva excusa, un nuevo intento por desviar la atención de lo que realmente había ocurrido.
Sin embargo, todo cambió cuando una de las amigas que acompañaba a Serimar esa noche decidió hablar. Su testimonio reveló una verdad escalofriante, y es que Jorge no fue víctima de un accidente ni un testigo pasivo. Fue él quien, en un acto de violencia y total descontrol, atropelló intencionalmente a Serimar con su camioneta, causándole heridas que más tarde acabarían con su vida. Su amiga estaba con ellos. Esta versión nosotros la conocemos porque ella comenta que ellos fueron a un lugar anterior a verse con ella, se llama Nayeli la amiga. Anterior de verse con ella, Serimar y Jorge acudieron a una reunión de la secundaria de reencuentro de los exalumnos, ¿no? Y que estuvieron conviviendo ahí, y que luego a Jorge le salió un evento en el que iba a tocar. Entonces le dijo a Serimar que lo acompañara. Y Serimar, para no ir sola, le habló a Nayeli y le dijo, oye, ve conmigo porque Jorge va a tocar, para que pues platiquemos mientras de que él está tocando, ¿verdad? Sirve de que te platico lo que pasó en Mazatlán. Ellas originalmente son amigas porque Jorge y Nayeli eran amigos, y luego después ellas se hicieron amiguitas. Entonces, cuando el 28 de enero que pasa eso, ellos habían venido apenas, tenían un día que acaban de llegar de Mazatlán, porque se fueron a hacer una sesión de fotos prenupciales. Y Serimar le había comentado que en Mazatlán Jorge se había portado muy mal con ella y habían tenido un pleito muy fuerte. Entonces ella le dice, ven, acompáñame, y sirve de que te platico lo que pasó en Mazatlán. Entonces dice que ya se quedan de ver en unas calles, porque no fueron por ella hasta su casa. La recogen y se van iban en camino al lugar a donde habían contratado a la banda de Jorge. Pero ya cuando iban en camino, dice que le hablaron por teléfono y que le dijeron que siempre no, que siempre la persona que los había querido contratar ya no había querido que fueran a tocar. No, pues ¿a dónde nos vamos? Y que decidieron irse a un restaurant bar que estaba por ahí cerca para platicar y echarse unos tragos. Serimar no tomaba, ella no tomó porque iba a trabajar el siguiente día, y Jorge es el que se toma un trago. Entonces, aparte dice que nada más se toma un trago porque no traían dinero. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues que háblale a Fernando a ver a dónde nos vamos. Fernando es mi hermano. Mi hermano también es músico. Entonces se conocían porque eran pues el hermano de Serimar y el mundo de la música, y a ver a dónde estaba para ver si se juntaban. Entonces mi hermano les dice que están en su casa con unos amigos haciendo una carne asada, que si querían ir ahí. Entonces, no, pues que sí. Pero Jorge dice, ¿sabes qué? Primero vamos por unas cosas que tenía que recoger en su casa y luego ya nos vamos con Fer. Eso es lo que platican ayer. Dice, llegamos a casa de Jorge, él se baja a recoger sus cosas, dice, y Serimar y yo nos quedamos en el vehículo. Pero a mí me anda del baño. Y yo le digo, Serimar, dile a Jorge que sí me presta el baño. Y sí, que se bajaron del carro. Ella entró al baño y que y cuando ella sale del baño, Serimar y Jorge están adentro de una recámara como discutiendo. Como te comento, Jorge era padre soltero y Jorge vivía en una casa independiente a la de su mamá. Él vivía con su hija. En ese entonces tenían como 5 años, y la mamá de él vive enfrente de él, ¿sí? Entonces ellas por eso llegan con esa libertad a la casa de Jorge. Entonces Serimar se metió en un cuarto con él y dice que se escucha donde Jorge está con el tono de la voz muy alta, y Serimar se oye como que le contesta, pero no se alcanza a distinguir bien qué. O sea, ella percibe que el que está enojado es Jorge por ese tono de voz, ¿sí? Entonces que ella se sienta en la sala a esperar que salgan, y que no salían. Se sale a la banqueta a echarse un cigarro, que no salen, y luego se regresa otra vez a la sala, y entonces es cuando salen de la habitación y Serimar se sienta junto con ella en la sala, y que él es el que se nota alterado. Entonces que le sigue diciendo insultos a Serimar y dice, yo no me acerqué nunca a la puerta de la recámara a escuchar por qué. O sea, yo los esperé, sabía que había habido algo, que estaban ahí discutiendo, pero no sabía qué. Pero cuando ya sale, Jorge la insulta, le dice groserías todavía a Serimar, y ahí ella interviene y le dice, oye Jorge, ella es la mujer que va a ser tu futura esposa, y ¿por qué le hablas así? No le debes estar hablando así. O sea, defiende a Serimar.
Y ya dice que se queda callado, que ella no le dice nada. Y Serimar le dice a ella, oye, Nayeli, vámonos mejor nosotras aparte, porque ya ves cómo se pone él y no quiero irme con él. Entonces que Nayeli dice sí, y bajan las bolsas del vehículo de Jorge y se van ellas caminando. Y Jorge sale, cierra su casa y él se va en su vehículo, ¿no? Arranca el vehículo a toda velocidad y se va. Y ellas caminan a tomar un taxi a una avenida, porque pues están en unas entrecalles y cuando llegan a la avenida le paran a un taxi, pero no les cobra mucho porque la casa de Jorge es muy retirada de con mi mamá. Entonces, que les cobra mucho la tarifa y ellas dicen, no, pues mejor vamos a caminar a donde hace cruce con otra avenida, a ver si pasa otro que nos cobre más barato. Entonces, en ese transcurso es cuando ven a Jorge que está estacionado en una de las entrecalles y ellas piensan que cuando las ven, él prende su vehículo y es cuando va a alcanzarlas y piensan que les va a decir que se suban y que las lleva, ¿verdad? Nayeli incluso le dice a Serimar, si viene y te dice que te subas, súbete y le decimos que nos lleve a la casa y que cuando estemos en mi casa te bajas y ya con el pretexto de ir al baño y ya estando abajo en la casa le decimos que te quedas y que mi mamá te lleve o que mi mamá nos dé para pagar el taxi. Pero la sorpresa fue que no les pidió nunca que los llevara, sino que más bien lo que hicieron fue que le insultó a Serimar otra vez. Entonces dice, se nos acerca y se nos acerca incluso demasiado que de tal forma hasta se caen sobre la banqueta. Pero dice, en ese momento yo no pensé que me estuviera aventando el carro en ningún momento. Dice. Yo no me imaginé eso. Yo pensé que se había acercado mucho a la banqueta. Entonces dice que ella que arrancó otra vez y que ellas siguieron caminando. Y como era una avenida, tenía que dar vuelta en una glorieta para volver a alcanzarlas. Entonces, pues eso se llevaba un tantito, unos minutos. Ellas alcanzaban a avanzar otro tantito. Y cuando otra vez las vuelve a alcanzar, otra vez les vuelve a insultar. Entonces ellas no le hacen caso y siguen caminando. Y hasta la tercera ocasión, que en vez de llegar hasta donde ellas estaban, lo que hacía es que se quedó detenido. Entonces ellas voltearon a ver porque se les hizo raro que el carro estaba encendido con las luces prendidas, pero que no avanzaba, sino que se había quedado antes de llegar ahí con eso. Entonces que voltearon, lo vieron y dijeron, pues quién sabe, que siguieron caminando. Cuando siguieron ellas caminando, ya llegaron a ese terreno baldío. O sea, mientras ellas iban caminando así, sobre la banqueta había casas. Al casi aproximarse a la esquina, pues es donde está ese terreno baldío. Entonces dice que ya cuando van caminando ya frente al terreno baldío es cuando oyen que él acelera. Entonces ella voltea y ven que viene el carro hacia ellas. O sea, que viene en la dirección hacia ellas, no hacia la carretera. Entonces ellas, pues su reacción de instinto fue correr hacia el terreno baldío, o sea, adentrarse el terreno baldío. Y cuando él sobrepasa la banqueta y se mete al terreno baldío, entonces dice Nayeli que ella, pues por no sé, dice yo no sé por qué corría hacia la derecha y Serimar siguió corriendo derecho y a ella fue a la que la impacta. Entonces Jorge se va en su vehículo tras de Serimar y la impacta y pues ahí es donde ella grita a Nayeli y dice yo desde donde yo estoy, porque dice que ella corrió hacia la derecha y ella lo que hizo fue como esconderse detrás de un bulto de tierra que había ahí, un montecito de tierra que estaba en el terreno. Y que ahí es cuando ve que la impacta a Serimar y que Serimar le grita a ella y ve cómo el vehículo se va por todo el terreno hasta que se impacta con ese modelo Ram. Y dice que ella le dio mucho terror porque ella pensó que Jorge iba a darle de reversa y iba a venir también a ella rematarla, ¿verdad? Porque pues a ella no la había atropellado.
Entonces que ella pues se quedó llorando y aterrorizada detrás de ese montoncito de tierra viendo lo que Jorge hacía. Entonces dice, yo pues veo a Serimar tirada a un ladito de la banqueta, desde lejos, ¿verdad? Ya a esa distancia. Jorge sale del vehículo, corre hacia el camellón y yo lo estoy viendo, no le quito la mirada porque tengo miedo que vaya a venir hacia mí. Dice, lo veo que corre hacia el camellón y luego otra vez se vuelve a regresar al vehículo, le da vuelta al vehículo, recoge cosas de acá, del lado del copiloto. Ahí lo veo como que se agacha, saca como unos papeles y luego saca de la cajuela algunas cosas que traía, yo creo, de su trabajo, la tuba y esas cosas, su uniforme, y se las lleva. Otra vez vuelve a pasar por el cuerpo de Serimar y se va corriendo. Entonces te estoy hablando que el lugar del supuesto accidente es muy cerca de la casa de Jorge, por eso es que él se va corriendo hacia allá. Entonces dice, cuando ya veo que él se va, es cuando pues la gente ya se empieza a acercar, porque pues con el impacto del vehículo en el modelorama, pues la gente escucha que hay un accidente y empiezan los vecinos a salir y a acercarse a auxiliar. Y es del modo que Nayeli se siente protegida y es como se acerca a donde está Serimar y ahí pues empieza esa travesía que de pronto aparecen en la escena los papás de Jorge. Ahora pues imaginamos que Jorge llegó, les dijo lo que había pasado, los papás llegan y es cuando ellos se percatan que ahí pues su hijo hizo eso y empiezan a tratar de protegerlo, ¿no? Entonces dice Nayeli que el papá se fue a cuidar el modelorama porque decía que estaba parado ahí para que nadie se metiera a robarse los atunes y las papas y todo eso. Y la mamá era la que estaba ahí nerviosa dando vueltas y estaba cerca de ella y ella pues bien alterada en una crisis nerviosa, Nayeli llorando, esperando la ambulancia. Cuando llega la ambulancia le piden datos al papá de Jorge, pero omite darles todos los datos de su hijo y la mamá de Jorge tenía la bolsa de Serimar en sus manos. Dice Nayeli que ella la vio con la bolsa de Serimar en sus manos y que le dicen, bueno, alguien se tiene que ir en la ambulancia con Serimar y ninguno de los dos padres se quisieron ir a pesar de que pues era la nuera, ¿verdad? Y la señora Abril le dice, tú vete con ella. Entonces Nayeli dice, es que yo pues estoy súper nerviosa, casi me desmayo, ¿cómo me voy a ir yo a cuidarla en la ambulancia? Y le dice, no, tú vete con ella, y ella le dice, bueno, está bien, deme el celular de Serimar para avisarle a los papás de Serimar que pasó esto, ¿verdad? Y le dice, no, yo ahorita me lo llevo y le digo a Jorge que lo desbloquee porque está desbloqueado. El celular de Serimar nunca apareció. Ellos siempre negaron que ellos hubieran recogido el celular, pero esos fueron los hechos. El celular estaba en la escena y luego ya se corroboró cuando salen las pruebas y todo eso. Hay una muchacha que estuvo en el lugar de la escena y es la que recoge las cositas de Serimar, entre esos el celular, y ella se las entrega a la señora pensando que es la mamá de Serimar. Entonces hay dos testigos de esa situación, Nayeli que le pide el teléfono y la muchacha que lo recoge. Y ellos desaparecieron el teléfono de Serimar y lo manipularon también después de que Serimar estaba hospitalizada. Y ocultaron, pues me imagino que ocultaron la información del teléfono porque Serimar ahí tenía conversaciones en donde pues podía acreditarse las amenazas, los golpes, fotografías y todo eso, por lo que a ellos les convenía que no se presentara ese teléfono, ¿no? Entonces ya Nayeli se va con Serimar y pues pasa esa situación de que ingresa, nunca le avisan a mi mamá ni a nosotros, ¿sí? del supuesto accidente. Y Nayeli lo que comenta es que mientras ella iba para el hospital, el papá de Jorge le marca en 2 ocasiones para decirle, si te llegan a preguntar la policía o en el hospital qué fue lo que sucedió, diles que venían adentro del vehículo, para que pareciera como un accidente. Pero Nayeli siempre le dice, no señor, yo no voy a decir eso porque eso no fue lo que sucedió, es que no veníamos adentro del vehículo. Y entonces siempre fue como que esa intención de estar disfrazando
la agresión de Jorge por parte de sus papás para que se viera como si fuera un accidente. Entonces por eso es que él me habla y la primera versión es que me dice es que chocaron con un tráiler y luego la segunda versión fue cuando dice que chocaron con el modelorama y finalmente la doctora nos dice que lo que había sucedido, que había escuchado a Nayeli decírselo a los policías. Eso fue lo que sucedió con esa situación. Y él pues obviamente siempre estuvo prófugo desde ese momento. Los papás siempre lo protegieron. Los papás en unos días estuvieron yendo al hospital, mientras de que la versión de Nayeli todavía no estaba muy fortalecida, porque te digo, fue un proceso en el que Nayeli no llegó luego al hospital particular porque estaba en la fiscalía declarando, y luego cuando llega pues ella también está en shock y dice es que pasaron las cosas así, no sé qué fue lo que sucedió, ellas estaban peleando, pero no, Serima no me alcanzó a decir qué fue lo que había sucedido, ¿sí? Entonces, ¿por qué se estaban peleando? Entonces, entre que si ella estaba en un estado muy crítico de salud, ya sabes, las oraciones, estar pidiendo, llorando, todas esas cosas, como que no estás muy consciente de la situación legal, ¿no? Sino Jorge no aparecía por ninguna parte. Supuestamente los papás decían que lo andaban buscando porque la ambulancia se lo habían llevado y no sabían a dónde se lo habían llevado. Pero ellos no mostraban ninguna angustia ni ningún dolor por su hijo. Mi mamá incluso hasta consolaba a la señora. Señora, vaya a buscar a su hijo, yo aquí me quedo al pendiente de mi hija y que no sé qué. Entonces, cuando ya nos damos cuenta realmente cómo está la situación y que ellos quisieron manipular, porque ya estando en el hospital hasta supimos que el papá de Jorge andaba con las autoridades de los peritos y todos esos vehiculares, tratando de cambiar el dictamen, o tratando de sobornar a la autoridad para que cambiaran el dictamen del peritaje. Entonces, ya llega un momento en que mi mamá pues los corre del hospital porque pues ya supo bien cómo había estado la cosa, ¿verdad? Y ya no les permite estar en el hospital y les dice que se vayan, que se retiren, que le causaron mucho daño a su hija y que todavía quisieron maquillarlo todavía. Ellos se retiran del hospital, pero obviamente ellos estaban yendo constantemente, pues seguramente para estar seguros que Serima seguía viva o no, ¿verdad? Para poder decirle a su hijo, escóndete, ahora sí ya vete de la ciudad o algo así, ¿no? Y entonces él ya no vuelve a aparecer nunca en la escena y nosotros pues quedamos devastados con la noticia. Ya sabes, los trámites del funeral y los días terribles después de haberla sepultado, ¿verdad? El dolor grandísimo de lo que había pasado con tantas preguntas. Y queda uno como todo pasmado. Entonces, hasta que como que de alguna manera uno reacciona esperando qué va a pasar pues con el que le causó daño, y al ver la inacción de la justicia, porque nosotros creemos que la policía nos va a defender y que ellos seguramente están trabajando en el tema, ¿sí? Y cuando te das cuenta que ya le pones atención y dices, no hay nada, no lo encontramos, no sabemos a dónde buscarlo, ¿sí? Pásenme unos datos ustedes. Entonces empiezas a ver esas cosas y dices, bueno, entonces ¿me van a proteger o no me van a proteger? ¿Me van a dar justicia o no? Y te das cuenta que si uno no empuja a la autoridad, pues entonces las cosas van quedando así, en nada. Entonces es cuando van pasando, te digo, 3 meses, yo creo, de eso, después de haber sepultado a Serimar, y es cuando nosotros, de la única forma que se nos ocurre es crear una página para poder divulgar el rostro de Jorge, porque pues por la cuestión que no se puede llegar a la justicia es porque no está detenido, ¿sí? Los papás mediáticamente o públicamente manejaban que no había ningún proceso en contra de Jorge, que nadie lo estaba buscando, que Serimar murió en un accidente vehicular y ya, ¿no? Que si hubiera sido que la hubiera matado, estuviera detenido, que nadie lo estaba buscando. Y nosotros sabíamos que la autoridad lo estaba buscando. Entonces,
Es algo bien feo que te pasa porque ellos siempre tratan de manipular y siempre tratan como de maquillar que no hay nada turbio, que no hay un delito que perseguirse y que uno es quien tiene la culpa, la víctima es la que tiene la culpa. Entonces empezaban ya a iniciar como una campaña de desprestigio para mi hermano. Pero ahí es cuando mediáticamente uno despierta y es cuando como familia decimos no. O sea, aquí sí hubo un delito y sí hay una autoridad que lo está buscando y somos nosotros los que estamos adoloridos por esta situación y el que lo vea, denúncielo porque la autoridad tiene que dar con él. Y entonces es cuando empezamos a hacer este movimiento a través de las redes por una página llamada Los Machos Nos Matan en México. Y eso nos llevó 6 meses, o sea, no fue una cuestión de un día para otro, o sea, nos costó también que nos tumbaran la página y situaciones diversas que hoy pues se tiene que mencionar rápidamente porque sería muy largo platicar toda una lucha de 8 años. Y finalmente lo que logras evidenciando el dolor a través de las redes sociales, ¿verdad? De lo que pasa, atraviesa una familia con un feminicidio, siempre esperando que esta información llegue a todos los rincones de México y del mundo, en donde una persona empatice contigo, se sensibilice y si lo ve, lo logre denunciar para poder iniciar esta exigencia de justicia. Y así fue, pero tardó 6 meses en que una persona en Parral, Chihuahua, lo vio, lo estudió, yo creo, porque yo creo que se aseguró que fuera él, porque los datos que me pasó eran muy precisos. Dónde trabajaba, dónde vivía, a qué horas entraba al trabajo, a qué horas salía. Y fue de la manera que logramos poder pasar esa ubicación a las autoridades en Torreón para que con las autoridades de Torreón y las autoridades de Chihuahua pudieran concretar la aprehensión de Jorge. ¡Tienes que pagar! ¡Tienes que pagar! ¡Asesino! ¡Asesino! Y ahí es donde empieza otra parte del proceso. Una vez de que llega, lo trasladan a Torreón, lo presentan ante la autoridad, ya comienza ese vía crucis procesal, ya legal, ¿no? Ya lo tienes, ahora sí, ya te lo presento, ahora sí, vincúlalo al proceso y ahora sí tenemos que acusarlo, ¿no? Y ahí viene la travesía de los ciudadanos en demostrar que hay una culpabilidad o una responsabilidad en el imputado. Y ellos ahí empiezan a gozar de ese primer derecho, que es guardar silencio, y tú demuéstrame que soy culpable, y si no me lo demuestras, pues yo me voy libre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa carga de esa prueba. Como ciudadanos tenemos esa carga de esa prueba para poder acreditar todas las pruebas y decir, él es el feminicida de mi hermana, cuando a ciencia vista, ¿verdad? O a plena vista, sabemos que él fue. Entonces, todo ese proceso se lleva más de 1 año. Entre audiencias, la dilatación de las audiencias, la presentación de los testigos, el juicio oral, ¿no? Y finalmente a él le declaran 46 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de Sarimar. Te digo que entre esta difusión en la búsqueda del asesino sale esta muchacha que dice, yo estuve en el lugar y yo recogí las cosas de Sarimar, en esas cosas venía tal cosa, describió todo lo que decía en una bolsacilla, yo se la entregué a esta señora, yo conozco a esta persona porque me tocó vivir un evento similar con su ex esposa casualmente y ella decide ir a declarar al proceso porque ella siente como ese compromiso moral porque anteriormente dice que la casualidad fue haber presenciado una segunda parte. O sea, dice, yo creo que es un mensaje divino porque yo presencio anterior a esto un ataque de Jorge con su ex esposa en donde él quería quitarle la niña y en su vehículo le machuca la mano
y ella está ahí en la calle con el esposo y el suegro y se meten a defender a la muchacha. Ellos conocían a Jorge porque ella también vivía en la colonia y dice que son muy conocidos porque él y toda su familia son músicos. Entonces dice que pues le dice, oye, dale a la niña que la están machucando. Y gracias. Y Jorge la insulta a ella. Entonces dice que el esposo y el suegro se meten a defenderla y total la suelta de la puerta y ya le entrega la niña. Entonces dice, y coincidencialmente me toca otra vez una escena con Jorge. Dice, o sea, yo no sabía que era Jorge. Yo me acerqué porque dice que ella estaban esperando al hijo de su vecina y cuando oyen el trancazo del supuesto accidente, piensan que el hijo de la vecina es el que se estrelló. Entonces van a ver ahí y pues se dan cuenta que es una muchacha y ella empieza a recoger sus cositas. Dice, yo incluso la vi que se le derramó una lágrima de sus ojos, unas lágrimas. Y yo le dije, ahorita no te preocupes, ahorita ya va a llegar la ambulancia. Dice, me voy dando cuenta a través de las noticias que Serimar, que él vio el cara de Jorge, y es ahí cuando veo que es el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando ya empieza la difusión en redes sociales, que yo empiezo a hacer visible lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, entre una de las pruebas que pusimos en el proceso es esas capturas de las amigas que dicen, sí vivía una relación violenta, porque a mí me platicó Serimar que ellos tenían conflictos de insultos, me mandaba las conversaciones con Jorge, me mandó fotografías y entre esas relata un evento parecido al de la ex esposa. Entonces, cuando yo lo hago visible en redes sociales, ella recuerda eso. La testigo recuerda aquel evento cuando con la ex de Jorge, de la misma manera la había agredido. Entonces, ella me comenta, ¿verdad? Me contacta y me dice, oye, yo estuve en la escena, recogí sus cosas, anteriormente viví esa situación con su ex, pero ¿la tienes identificada? Sí, sí la conozco, me dice. Yo la conozco porque esa muchacha se casó con el hijo de mi vecina de enfrente. Entonces la conozco perfectamente, sé cómo se llama y todo, entonces la ubico, la relaciono y la ubico. Y me siento con el deber moral de defender a Serimar porque creo que Dios me puso en ese lugar por ahí. Entonces ella decide ser parte de este proceso y acreditar que ella presenció aquel evento con su ex y hoy con Serimar y pues de esa manera se comprueba que esta actitud o este comportamiento violento no viene a raíz de nada más la relación con Serimar, sino ya anteriormente él es un agresor, ¿verdad? Y utilizaba su vehículo como herramienta para agredir a las mujeres. Con toda la difusión que ha tenido el caso de su hermana, Sandra busca algo muy claro, que se respete el proceso judicial y que el responsable de haberle quitado la vida a su hermana no quede en libertad por algunas technicalidades legales. Entonces, pues total ya logramos una pena de 46 años y 6 meses, perdón. Y en este proceso, te digo, se llevan años, ¿verdad? Hoy en día tenemos 8 años y 4 meses luchando por la justicia por Serimar, pero también a final de cuentas lo que buscamos es que las sentencias sean firmes e irrevocables para los asesinos, porque pues parece ser que cuando ya logras una justicia o la sentencia, ¿verdad? Ya vamos a descansar y vamos ahora sí a vivir el duelo, ¿verdad? Ya logramos esta justicia por nuestra mujer y resulta que no porque ellos tienen un plazo para apelar esta sentencia ante otra autoridad. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, ¿no se ha acabado el proceso? No, ellos tienen ese derecho, que se inconforman por ese veredicto de estas autoridades y entonces pueden apelar esta sentencia ante otro tribunal para que los puedan dejar en libertad. Y obviamente a ti te sujeta a purgar esta pena junto con ellos, ¿sí? Porque tienes que estar al pendiente y darle seguimiento a ese proceso que ahora él está llevando a cabo contra la autoridad para poder obtener su libertad.
Y luego de la apelación, después tienen otro beneficio, que es el amparo. Y luego después del amparo, la revisión del amparo. Y cada vez que ellos van solicitando un nuevo beneficio, haz de cuenta que ellos van escalando de autoridad. Como decir, estoy inconforme con lo que esta autoridad dice de mí, y se van con una de más arriba, ¿sí? Y luego esa autoridad tiene que estudiar todo el proceso, pedir, ver qué es lo que él está pidiendo y luego resolverle. Y si no resuelve lo que él quiere, que obviamente pues es la libertad, lo que reclama es el derecho de volver a su proyecto de vida, ¿sí? A tener libertad, a tener una segunda oportunidad, ¿sí? Y entonces son exactamente los derechos que él arrebató. A Sherima le quitó la libertad, le quitó la vida, ¿sí? ¿Y cómo es posible que un delincuente tenga ese derecho sobre los derechos que ya arrebató y sobre los derechos de las víctimas colaterales que somos nosotros? Nosotros tenemos que buscar esa justicia, como ya te lo relaté todo este momento. Tenemos que buscar esa justicia para asegurarnos que vaya a haber justicia, ¿sí? Porque no nos podemos ir a llorar a nuestra casa lo que nos sucedió y dejárselo a la policía, a las autoridades, para que ellos lo hagan, porque sabemos que no va a pasar nada, que va a ser un número más, una cifra más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ser investigadoras, periodistas, exponer nuestro dolor, nuestros sentimientos. De todo tenemos que hacer y de todas las formas ingeniárnosla para poder hacer protestas, para poder lograr aportar datos en el proceso. De todo lo que tengamos que hacer, nosotros lo hacemos con tal de coadyuvar con la autoridad para poder arrancarle esos derechos que a nosotros nos corresponden de forma natural. Pero que si lo dejamos así, simplemente no pasa nada. Entonces, ellos tienen esos beneficios y tenemos que estar siempre al pendiente de que no se les vaya a dar ninguna concesión, de que no sea amable la justicia con estos criminales y de que no vaya a haber ningún tipo de error en el proceso en el que ellos puedan utilizar estas lagunas o estas deficiencias o la incompetencia de las autoridades, alguna falla que tengan los servidores públicos incluso, para que ellos de ahí puedan salir. Entonces, hoy en día este proceso ha durado 8 años y 4 meses y todavía no podemos concluirlo porque estamos en esa etapa de la revisión del amparo, en donde él insiste en salir en libertad, pero no por inocente, sino porque él siente que se violaron sus derechos y que se le juzgó con la figura de feminicidio y que no es una sentencia que se le haya juzgado con perspectiva de género y que hay incluso abuso en esa sentencia porque pues por ser hombre lo están castigando de esa forma, con esa pena tan severa, y que ni siquiera se logró acreditar la relación sentimental entre ellos. Entonces por eso yo pues traigo estas fotografías, ¿verdad? Porque estas fotos fueron precisamente sus fotos prenupciales en Mazatlán, 1 o 2 días antes de que él asesinara. Esta otra foto, si te das cuenta, bueno, ahorita se las muestro. Esta foto es entregada por ese fotógrafo, que también es parte de esa sesión de fotos prenupciales. Entonces, esta se tomaron unos días antes de que él asesinara. Y estas otras es un collage que tomé del Facebook de Sherima que ella hizo de todos sus momentos felices. Sí. Y no las traigo porque me dé orgullo que él haya sido el novio de Sherima o el prometido de Sherima. La traigo precisamente para desvirtuar que ellos siempre tratan de engañar a la sociedad, engañar a la autoridad. Esto fue cuando fue la pedida formal del matrimonio, en donde estuvimos presentes nosotros y sus padres. Y así puedo mostrar muchas que están en el Facebook actualmente de Sherima, porque él inmediatamente que cometió el delito borró todas sus redes sociales. Y así, nomás un clic le bastó para borrar esa historia de amor con Sherima. Pero el Facebook de Sherima está activo, todavía está en la red, y ahí se pueden observar todas estas fotos que son antecedentes de cuando ellos tuvieron esa relación. El Código Penal señala que la muerte violenta de la mujer es un feminicidio.
más unas razones de género que enumera el Código Penal. Entre esas es la relación sentimental. Porque la ley dice, el homicidio es cuando privas de la vida a una persona, ¿sí? Pero es feminicidio cuando hay la privación de la vida de una mujer de forma violenta y que lleve unas razones de género. Con solo una ya se transforma a feminicidio, ¿sí? Entre esa es una relación sentimental o de confianza entre el agresor y la víctima. Con solo una. Entre otras es exponer el cuerpo, lesiones muy, muy graves, etcétera, ¿no? Que haya habido violencia física anteriormente o cualquier otro tipo de violencia, etcétera. Son 8 razones de género. El caso es que en el caso de Sherima, en el feminicidio de Sherima, no solamente hay una razón de género, hay varias que se cumplieron, ¿sí? Y él siente que por esa razón se le violaron sus derechos y que por eso debe salir en libertad. Entonces, nosotros seguimos insistiendo en la justicia por Sherima porque primero es la obligación que tiene el Estado mexicano de brindarle a sus ciudadanos una justicia pronta y expedita. No ha sido pronta, pero sí tenemos que garantizarle esa justicia y esa memoria a una víctima que fue asesinada cruelmente por una persona en quien ella confiaba y a quien ella amaba y que nunca se imaginó que él le fuera a causar ese daño, ¿sí? Y segunda, porque cuando estas personas regresan a la calle, vuelven a violentar a las mujeres. Así como antes que violentar a Sherima agredió a otras mujeres, como lo que acabo de comentar con su ex mujer, ¿verdad? Que también utilizó su vehículo como un arma para agredirla. Con Sherima se consumó el feminicidio y también utilizó esa arma, ¿sí? Entonces, ellos vuelven otra vez a agredir a las mujeres. Ellos no se merecen de ninguna manera ninguna oportunidad, y menos si están exigiendo los mismos derechos que ellos le arrebataron a sus víctimas. Ellos alegan tener un derecho a una segunda oportunidad, pero a la mujer que le quitaron la vida no se le puede dar una oportunidad. Ella ya murió, ya no va a volver nunca. A su hijo le quitó una madre y no le va a poder reponer a su madre con nadie. Ni su tía, ni su mamá, ni nadie, por más que lo queramos, podemos reemplazar a su mamá. Ni un beso de nosotros le sabe igual que el de su mamá, ni un abrazo. Eso no lo puede reponer, no puede haber una restitución de ese derecho. Entonces, ¿por qué él sí va a tener un derecho a regresar a la calle y a vivir y a tener esa libertad? Si él se la arrebató a Sherima y se la arrebató a Romeo. Y se la puede arrebatar a otras más. Es el peligro de volver otra vez a la calle. Y es por eso es que nosotros seguimos insistiendo en que debe de haber justicia y sentencias irrevocables y firmes para estos asesinos. Nuestra vida corre riesgo, no solamente yo por haber alzado la voz por Sherima, por todas las mujeres que pueden estar cerca de él. La posible liberación de Jorge no solo representaría una burla al proceso de justicia que Sherima merece, sino también un riesgo real y latente para su familia. Sandra nos comparte que ha conocido casos en los que agresores beneficiados por tecnicismos o fallas legales o corrupción han reincidido repitiendo actos de violencia y dejando una estela aún mayor de dolor. Para ella y sus seres queridos, la libertad de Jorge no es solo una injusticia simbólica, es una amenaza directa. Saber que alguien capaz de arrebatarle la vida a Sherima podría volver a estar libre no solo revictimiza a la familia, sino que les obliga a vivir con miedo constante. Recientemente en Jalisco hay una mujer de nombre Astrid, y la menciono porque puedo mencionar muchas que han muerto también a causa de una segunda oportunidad de un feminicidio. En este caso voy a mencionar a Astrid solamente porque es la que recientemente está incluso en las notas. Astrid, una mujer de Jalisco, se relaciona con una persona en el 2020 que salió de la cárcel condenado por feminicidio con un beneficio como el que te estoy hablando. Entonces se relaciona con él, se casa con él, la aísla, la violenta, y finalmente el mes pasado fue asesinada por ese hombre con la misma mecánica que asesinó a su expareja,
Pero ahora no solamente asesinó a Astrid, también asesinó a su hijo de 16 años y también agredió a su hija de 8 años, intentando también asesinarla. Sin embargo, la niña tuvo una mejor suerte. Ella pudo restablecerse a pesar de tener un diagnóstico reservado, como por un mes, y tiene poquito que acaba de salir del hospital, pero se salvó de haber sido asesinada por ese sujeto, porque la autoridad le dio una segunda oportunidad. Cuando había asesinado ya anteriormente, había estado condenado y utilizó la misma mecánica para asesinar a Astrid y a sus hijos. Esa es una prueba fiel que hemos venido diciendo desde siempre, porque no es solamente Astrid, ha habido otras mujeres que han sido asesinadas por otros hombres que ya han sido procesados y condenados por un feminicidio. Entonces, no podemos dejar a Jorge libre también. Sabemos que va a matar a alguien. Por eso es que luego yo pues traigo sus fotos, ¿verdad? Y le muestro a la sociedad, porque hoy en día es el grito de justicia por Serimar, es la exigencia de la sentencia irrevocable y firme para Jorge Alejandro Ugarte Hernández, pero también es el aviso a la sociedad. No, yo no me siento aquí y les platico la historia de Serimar para que sientan pena por Serimar. Cuento la historia de Serimar para que su historia personal o la de su hija o la de su mamá o la de su hermana no termine igual que la de Serimar. Para que cuando veamos en las relaciones de nuestros hijos o de nuestras hermanas o de las mujeres cercanas en nuestro entorno, banderas rojas que nosotros, la familia de Serimar, no vimos, ¿verdad? Ustedes puedan estar alertas a esas banderas porque nosotros no las vimos. A pesar de que ahora ya atamos cabos, pero cuando ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, si tú ves que hay un exceso de amor, un exceso de atención, un exceso de cariño, no es normal. Ya clínicamente, en el estudio de los trastornos de personalidad, te das cuenta que los narcisistas, los psicópatas integrados, pero porque uno estudia, pero ya cuando te pasó, ¿sí? Estudias ese tipo de personalidades y te das cuenta que son capaces de formar todo un escenario para mostrarte una escena en la que todo marcha bien, en la que todo es amor, pero al interior es para tener la manipulación, el control de la víctima y luego la agresión, ¿sí? Amenazas y todo eso a las que son sometidas estas mujeres, y luego entran como en un círculo de amor y de odio en el que primero las agreden y luego después las enamoran, les piden perdón, les prometen que no va a volver a pasar y luego otra vez las vuelven a agredir y así nos vamos, ¿verdad? Y eso nosotros no tenemos conocimiento de esa materia, no manejamos esa información y no sabemos cómo actúan estas personas. Entonces nos topamos con estos psicópatas integrados y nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Todos decimos, ay, qué bonito, es la pareja perfecta, qué bonito que se encontró a un hombre que la quiere mucho y le trae un cafecito que a ella le gusta y le trae las florecitas y le trae los zapatos y te das cuenta que no. Ya cuando suceden estos eventos te das cuenta que fue parte de toda una obra que él construyó para poder lograr la manipulación y toda la agresión que tuvo con Serimar hasta matarla. Entonces, es muy feo cuando ya lo sabes y ya no puedes hacer nada. Por eso nosotros es que, pues, de alguna manera platicamos estas historias para que a la sociedad que le podemos llegar y que nos puede escuchar o ver, si tienen una hija, una hermana o lo están viviendo en carne propia, puedan poner atención y puedan romper ese ciclo de violencia y puedan romper ese ciclo de silencio y puedan saber que aún aunque se callen, que aún aunque no lo digan, el día que lleguen a pasar por esto, de todas formas lo vamos a saber. Lo que estás tratando de ocultar, esas agresiones que te dan vergüenza decir, ¿verdad? Que no tienes el valor para decirlo o que a lo mejor se acercan a decírselo a las personas que no las pueden ayudar, porque Serimar sí se lo platicó a sus amigas, pero eran amigas como ella, jovencitas como ella, inexpertas, ignorantes como ella, ¿sí? Que a lo mejor confunden una lealtad
que dicen, no, pues es que no voy a decir nada porque pues es cosa de ella sabe cómo manejarlo. Si lo perdona al rato, pues es normal, porque normalizamos también la violencia. Se pelean como todas las parejas. No, es que no nos debemos de pelear. No nos debemos dejar que nos griten, no nos debemos dejar que nos controlen, ni siquiera que sean celosos con nosotros, ¿sí? Y entonces la amiguita, pues al rato, no, ya me contenté, qué bueno, y ya, ahí queda, pero va escalando ese nivel de agresión y no te das cuenta hasta que llegas a un feminicidio. Entonces ese es el mensaje realmente, de verdad. Ya por Sarimar no podemos hacer nada, a Sarimar no la vamos a regresar. Cuando nosotros platicamos la historia de Sarimar, no es para que la sociedad diga, pero ¿por qué estuvo ahí? ¿Por qué no le dijo nada? Tu mamá no se dio cuenta, tu hermana no se dio cuenta. Si tú decías que la querías mucho, tenías mucha confianza con ella, ¿por qué no te dijo nunca lo que estaba viviendo? No, no es que me cuestionen por qué Sarimar no hizo, por qué la mamá de Sarimar no hizo. Sarimar hace 8 años no está, ya no podemos hacer nada por regresarla. De nada sirve que la juzguemos, de nada sirve que la condenemos, ¿sí? Hay respuestas que nosotras mismas como familia las tenemos, porque ella que podría dárnoslas no está para decírnoslas, ¿sí? Estas personas que son agresores no llegan a decirte lo que te van a hacer, porque a nadie nos gusta estar en un lugar en donde nos agreden. Ellos no llegan a decirte, te voy a ofender, te voy a lastimar, te voy a deteriorar, te voy a golpear, te voy a torturar y luego te voy a matar, porque si nos lo dijeran, corríamos, ¿verdad? Ellos montan una escena de amor en la que nosotros nos confundimos y luego después nos lastiman y luego después otra vez nos piden perdón y luego otra vez vuelven a comenzar ese ciclo y no podemos salir de eso. ¿Sabes cuándo se rompe? Cuando la víctima ya no quiere estar y está cansada de todo eso. Y es cuando dices, ya no quiero estar. ¿Qué fue lo que le pasó a Sarimar? Ella una noche antes a mí me dijo que tenía conflictos con Jorge por los niños, porque él tenía una niña y ella un niño, pero nunca me dijo a qué nivel ni qué tipo de problemas tenía. Solamente quedó como algo así y que iban a ir a una terapia, que le iba a decir que fueran a una terapia y si no quería iba a suspender la boda. Entonces yo supongo que por alguna razón tuvieron una discusión acerca de eso y Jorge no aceptó. Y entonces él tomó esa determinación de romper con su vida. Ella quería romper con esa relación, pero él rompió con su vida. Si ella no se quiso casar, pues entonces te vas a morir, ¿verdad? Y es cuando precisamente yo veo, porque tengo contacto con diferentes familiares de víctimas que han sido víctimas de violencia, física y de violencia psicológica y económica y vienen siendo asesinadas por su pareja y es el común denominador. Ya me había dicho que se iba a ir, ya tenía las maletas en la puerta, ella le dijo que ya no quería estar con él o incluso ya no estaba con él y volvió a matarla. Entonces, cuando la ciencia lo dice perfectamente, cuando el agresor ya no puede controlar, entonces escala de nivel al feminicidio. Y prefiere quitarle la vida y a que sea de otro. Y en contrapeso con los familiares de víctimas que conozco y con el propio caso de Sarimar, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que te digo, el mensaje no es para que la sociedad condene a la víctima o nos cuestione como familiares por contar nuestra historia, ¿sí? Hacemos de verdad bastante esfuerzo por no quebrarnos. Primero abrimos nuestro corazón y hacemos este esfuerzo, pero por presionar a las autoridades para que haya una sentencia justa para el asesino, para que se conserve esta pena que tanto nos ha costado trabajo lograr, ¿sí? Ya hay una sentencia. No estamos imputándole ni tampoco estamos inventándole nada. Está probado con peritos, con testigos, con todas las pruebas que aportamos en ese momento. Hay una sentencia ya fijada. Y lo que queremos es que haya una garantía de no repetición. Y eso es lo que estamos pidiéndole todos los poderes, al estatal, al federal, al Estado mexicano, que se conserve esa sentencia que ya está impuesta para el asesino.
que nos garantice la no repetición de un asesinato con este feminicida que ya está condenado. Porque cuando están prófugos, pues dices, no lo han agarrado. Cuando no logras comprobar la responsabilidad, está bien, ahí hay una excusa. Pero cuando ya tienes un asesino sentenciado, como dices, y cómo lo dejan en libertad, sabes que va a volver a matar. Y efectivamente, en contrapeso, ¿cómo te lo puedo decir? Hay mujeres asesinadas por feminicidas que ya han repetido ese delito. Entonces, eso es la exigencia que tenemos ahora con la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de resolver el amparo y la revisión del amparo. Y todavía hay un recurso más, que es la queja. La verdad es que las víctimas estamos muy pisoteadas por nuestro sistema, porque aún así todavía ellos más adelante tienen una oportunidad de reducir su sentencia por haber sido primo delincuentes, y no nos garantiza que un feminicida, por haber cometido un acto con tanta crueldad contra una mujer, no regrese a la calle. Entonces siguen teniendo los mismos beneficios, y la lucha de la familia de Serimar y de muchas familias a nivel nacional es para que no haya estos amparos y no haya estos beneficios para los asesinos de nuestras mujeres. No solo para Serimar, sino que todas las personas que hemos vivido en carne propia el asesinato de una mujer, no es propio esta deficiencia con Jorge, sino que todos ellos tienen estos beneficios a nivel nacional. Entonces, tarde o temprano, la familia de Wendy, la familia de Lupita, la familia de Fátima van a atravesar por el mismo paso en el que estoy yo, y queremos que se tome muy seriamente por parte de las autoridades. Por eso el llamado es para Norma Piña, para que no dejen libertad ni a Jorge Alejandro Ugarte Hernández, ni a ningún otro asesino, y también para la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Que su lema es que llegamos todas, que es un gobierno de mujeres. Y pues no llegamos todas, y tampoco se ha demostrado que ha sido un gobierno de mujeres, puesto que también han seguido siendo asesinadas mujeres en su gobierno, y que ha habido mucha indolencia por parte del gobierno federal para con la problemática social que tenemos y que venimos arrastrando, ¿sí? Porque al momento de que ella se sienta en esa silla, toma los problemas que el país tiene, y este problema ya viene incluida Serimar, ya viene incluida Fátima, ya viene incluida María Elena, ya vienen incluidas todas las mujeres que asesinaron antes de ella, y que tiene que resolverlo, ¿sí? Más las que se van sumando, porque no hay un freno para el feminicidio, y no va a haber un freno mientras las autoridades no se tomen con esta responsabilidad política el tema, y que nos fractura totalmente como sociedad, porque no solamente se rompe una vida, como te comentaba hace un momento, se rompe la vida de la víctima directa, la vida de los hijos, el proyecto de vida de los hijos de la víctima, y de las hermanas, de la mamá, del papá, de la víctima, del entorno en primer grado de la víctima. Y como sociedad también nos daña, porque estamos expuestas en la calle a encontrarnos con un asesino que no sabemos que es un asesino serial. Se llaman psicópatas integrados, y no lo reconocemos, y nos pueden lastimar a cualquiera de nosotras o de nuestras mujeres. Eso es por lo que seguimos insistiendo en contar esta historia y en estas exigencias, porque todavía a 8 años y 4 meses del asesinato de Serimar todavía no podemos dar un cierre, y la verdad que nos indigna bastante que haya una segunda oportunidad para un delincuente y no haya una segunda oportunidad para las víctimas, ni para la víctima directa menos, y para nosotros tampoco, porque yo no he podido vivir mi duelo. Yo he estado siempre al frente de pedir la justicia por Serimar, y he tenido la fuerza sin tenerla. La he tenido que sacar no sé de dónde, porque es un gran esfuerzo tener que estar relatando aún hoy los hechos y no quebrarte. Por dentro está uno deshecho, y tienes ganas de llorar, y tienes que tener esa fortaleza para poder transmitir el mensaje. Pero si estuviéramos sola en casa, pues llorábamos a mares, como cualquier ser humano, ¿sí? Porque la pérdida es muy fuerte. Sin embargo, tenemos que sacar fuerza para poder seguir exigiendo justicia. Y entonces
¿En qué momento yo voy a poder recuperar mi vida? ¿En qué momento yo voy a regresar a esa vida normal que tenía antes? Ya no la voy a poder tener principalmente porque no está mi hermana, pero tampoco puedo regresar a mi vida porque el caso no está terminado y nunca va a estar terminado si la autoridad lo deja en libertad. Porque ahora yo soy la que me voy a tener que esconder de él y soy la que voy a tener que vivir con miedo, cuando yo no fui la que asesiné. Yo solamente le exigí a la autoridad lo que por derecho nos correspondía. Si tú te pasas un rojo, te ponen una infracción y tienes que pagar por esa infracción. Si tú asesinas a alguien, tienes que pagar por lo que hiciste. Y no puede haber un indulto ni puede haber una concesión con esas personas porque sabemos que van a volver a matar a otras. Yo le diría a Jorge que por su bien debe estar en prisión porque ha hecho mucho daño. Él le cambió la vida por su egoísmo, por sus celos, le cambió la vida a su hija, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Hoy están señalados también. No solo le quitó la vida a Serimar. Y luego, aparte, ni siquiera lo pueden gritar, es el logro que tienen porque siempre tienen que negarlo. Por su seguridad, por su bien, debe de estar encerrado porque él mismo no se puede controlar, él mismo lastima. Y tal vez lo haga con toda la intención de lastimar, pero lastima incluso a sus más cercanos. Yo no tengo absolutamente nada que perdonarle porque yo no soy quien para perdonarle nada. Yo simplemente he hecho lo que se tiene que hacer. Las consecuencias de sus actos son las consecuencias de lo que él decidió hacer en ese momento. Yo solamente he exigido lo que por derecho nos corresponde. Y yo creo que mi hermana no merecía irse de esa forma. Ella lo amaba, ella confió en él, ella creyó en él y él la traicionó. Yo creo que él fue creado en un entorno violento y es ya por costumbre normalizar este tipo de agresiones contra la mujer. Creo que actuó como si hubiera actuado así con otra mujer, como lo hizo también con su mujer y con todas las mujeres que se pongan enfrente de él porque siempre quieren tener la razón, porque se sienten dueñas de su vida, de sus pensamientos, de sus acciones y no están dispuestos a ceder ante ese poder y son capaces de arrancarle la vida a quien lo desafía. Pues tratando de recuperarnos, mi sobrino pues vive en un entorno aparentemente normal porque mi mamá pues se ha dedicado a él al 100% y mi mamá es una persona también con mucha fortaleza que ella ha tratado pues de que el niño esté alejado de todo este mundo de lucha, que el niño crezca en un ambiente de cariño, de amor, pues que continúe su vida lo más normal posible, ¿verdad? Claro que en momentos también se decaen. Romeo hoy en día, te digo, es un daño permanente porque no es solamente ya la asesinó y ya, la enterramos y ahí quedó, ¿no? Ya le mataron a su mamá y no, sino que conforme él va creciendo, va entendiendo la falta que le hace su mamá, recuerda a su mamá y cada vez es más doloroso para él. Es un daño permanente para los hijos de las víctimas cuando tienen un daño como estos. El amor se demuestra más allá de la muerte, no solamente llega hasta el momento en el que dejas de existir. Ella merecía vivir de otra manera, merecía irse de otra forma y no estaba sola. No estuvo sola y no va a estar sola nunca. Sandra entonces lanza un llamado claro y contundente: estar atentos a cualquier cambio de ánimo o comportamiento en nuestros seres queridos puede o pudiera marcar la diferencia. Advierte que muchas veces las señales de alerta, esas banderas rojas que aparecen en relaciones aparentemente normales, son minimizadas o ignoradas hasta que es demasiado tarde. Insiste en que como familiares, amigos o comunidad tenemos la responsabilidad de no desestimar el malestar o las señales de abuso que pueden surgir en una relación. Reconocerlas, hablarlas y actuar puede salvar vidas. Acuérdate que si sufriste alguna injusticia y te gustaría hacer público tu caso, me puedes escribir por Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio. En Instagram estoy como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales y en el correo es correo@pepemisterio.com.mx.